Buenos días, gracias por su asistencia a esta rueda de prensa que hemos convocado para comunicarles los propósitos y planes de la Junta de Extremadura en relación con los presupuestos generales de la comunidad autónoma. La próxima semana empezaremos con la tramitación del proyecto de ley que nuestro propósito era haberlo tramitado en paralelo con una ley de medidas tributarias, como anuncié en su momento. Hemos tenido 3 rondas de negociaciones para la elaboración de esta ley de medidas tributarias que les voy a resumir. Con Ciudadanos no hemos siquiera podido completar la tercera de las reuniones porque, entre otras razones, exigía un planteamiento de la Junta de Extremadura, cuando el planteamiento de la Junta de Extremadura quedó claro desde el primer día, que era que esta ley fuera consensuada, que recibiera las aportaciones de todos los grupos parlamentarios y que fuera una reforma dotada del suficiente respaldo y, por lo tanto, de la necesaria estabilidad. El Grupo Parlamentario Podemos, tras la tercera ronda de negociaciones, ha realizado unas aportaciones, muchas de ellas son asumibles, otras requerirían mayor precisión, pero en su conjunto no dan respuesta a todos los requisitos que una ley de medidas tributarias tendría. En cuanto al Partido Popular, que también ha asistido a las 3 rondas de negociaciones, ha tenido un planteamiento condicionado, yo creo que por su decisión tomada hace muchos meses de no apoyar en nada ninguna propuesta de la Junta de Extremadura, con argumentos que además se podrá comprobar que no son ciertos, y en una posición de diálogo excluyente, cuando el planteamiento de la Junta de Extremadura ha sido que todos los grupos parlamentarios están llamados al diálogo y que a priori no excluimos a nadie. Se excluirán los que no quieran trabajar seriamente para atender las necesidades de los extremeños. Por otra parte, y en relación a las medidas tributarias, ni siquiera sabemos cuál es exactamente su posición, porque dice una cosa en el Parlamento, dice otra cosa fuera, y nos parece que es poco serio y, por lo tanto, en este momento hemos tomado la decisión de la presentación de los presupuestos, que, por supuesto, también estamos dispuestos a negociar. La presentación de los presupuestos tiene una primera parte, que es el texto articulado de la ley, es decir, aquella parte que explica los principales contenidos, la estructura de la ley de presupuestos y donde se pueden tomar determinadas decisiones que tienen que ver con los tributos, que, insisto, nos hubiera gustado llevar a una ley de medidas tributarias, pero sin renunciar a ese propósito hay decisiones que hay que tomar ya. Y la Junta de Extremadura trabaja continua y denodadamente para atender a las necesidades de los extremeños. Entonces, en el texto articulado de la ley de presupuestos van 2 medidas de carácter tributario. Una, la que anunció el presidente de la Junta de Extremadura en el debate del Estado de la región, que es la rebaja en un punto del tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas. La otra, que vamos a concretar ahora y que les voy a explicar, es la que se refiere al impuesto de sucesiones. Respecto al impuesto de sucesiones, proponemos la bonificación al 99% de dicho impuesto. Con esto damos por cumplida esta primera fase de atender a los compromisos adquiridos por la Junta de Extremadura en materia tributaria. No renunciamos a seguir trabajando en una ley de medidas, como tampoco renunciamos a exigir una reforma tributaria nacional que tiene que ir a la par con la reforma del sistema de financiación autonómica, y con esto atendemos y defendemos los intereses de los extremeños, porque Extremadura necesita estos presupuestos en estos momentos de incertidumbre que darán estabilidad, seguridad y, sobre todo, cobertura a los servicios públicos esenciales. A partir de aquí empieza la negociación y estoy segura que todos los grupos parlamentarios
se sumarán a la misma y que respecto de estas medidas tributarias, una vez que el Gobierno ha adoptado esta decisión, tendrán ellos que explicar por qué no la apoyan en su caso, porque esta es una decisión muy clara, muy acorde con lo que sucede en nuestro entorno y para dar respuesta a las necesidades de los extremeños. Respecto del impuesto de sucesiones, que era lo que quedaba por cerrar y es la decisión que supongo necesita mayor explicación para ustedes y a través de ustedes con el concurso de los medios de comunicación para todos los ciudadanos, bonificación al 99% de las sucesiones. Con esto se simplifica el impuesto. Se aclara cuáles son las obligaciones tributarias, porque ahora tenemos bonificaciones al 100%, al 99%, al 95%. Se facilita que los ciudadanos, la mayoría de ellos, que son ciudadanos ejemplares, cumplan con sus obligaciones tributarias. Y en este sentido se facilita y se explica mejor cómo con los impuestos contribuimos al sostén de los servicios públicos. Por mi parte, en este primer momento, nada más y me someto gustosa a las preguntas que quieran realizar. ¿Esa bonificación del 99% sería para todos los contribuyentes, como pedía el PP, o se va a establecer algún tipo de límite? Esa bonificación del 99% será para todas las sucesiones, pero si usted compara lo que yo he dicho con lo que dice el Partido Popular en un sitio y en otro, verá que es muy distinto. El PP aboga por la supresión del impuesto. Nosotros no queremos suprimir el impuesto. Queremos hacer un impuesto fácil, un impuesto que todos los ciudadanos entiendan, un impuesto igual para todos, un impuesto que ponga en valor lo que ya tenemos, que por demagogias, entre otros del Partido Popular, el Partido Popular pide la supresión del impuesto y eso no lo podemos hacer. Eso lo tiene que hacer el Gobierno de la Nación porque es un impuesto estatal. Esta es la decisión de la Junta de Extremadura, insisto, y como he explicado otras veces, en el contexto nacional. Y el contexto nacional es qué hacen otras comunidades autónomas y qué percepción tienen los ciudadanos de este impuesto. Y mire, hay muchos ciudadanos que no saben si tienen que pagar o no tienen que pagar. Y muchos ciudadanos que no tienen que pagar o que tendrían que pagar una pequeña cantidad, al final, como los plazos son los que son, hay obligaciones de declaración, pues no lo hacen. Y como no lo hacen, pierden todos los beneficios. Entonces, esta es la propuesta de la Junta de Extremadura, que es una propuesta, en primer lugar, de defensa de que los impuestos sirven para sostener los servicios públicos. En segundo lugar, de que la Administración tiene que simplificar, tiene que aproximarse a los ciudadanos, tiene que facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. Y entendemos que en estos momentos esta es la manera de hacerlo. Aparte de otras razones que ya he explicado en su momento y que vuelvo a subrayar si es necesario. Es decir, otras comunidades autónomas con este impuesto y en contra de lo que venimos pidiendo, y es que se fije un impuesto que garantice la igualdad de trato de todos los españoles en el momento de la sucesión por causa de muerte. Como eso no se ha hecho, y si ustedes siguen la prensa nacional, cada día una comunidad autónoma toma una decisión, Extremadura actúa porque debe actuar a la vista de esa circunstancia, tomando las decisiones que mejor y más facilitan la vida de los extremeños. Y esta bonificación se establece para las herencias de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges. Eso, por supuesto, está claro, que, por otra parte, es lo que podemos hacer, lo que hacen otras comunidades autónomas, lo que habíamos hecho nosotros en 2010, pero que por diversas razones, que ya he explicado antes, que repetiré, pero que creo que están suficientemente puestas de manifiesto, pues habían dado lugar a que nos encontráramos en una situación donde lo que impera es la confusión. Entonces, claridad, simplificación, bonificación del 99% para las herencias de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges.
Cuando dice que va a presentar el proyecto de presupuesto, ¿se refiere a registrarlo en la Asamblea o que se lo va a presentar a los grupos en las reuniones? Vamos a ver. La tramitación de presupuestos, como ustedes saben, es muy compleja. Hay una primera fase donde el Consejo de Gobierno toma conocimiento y empieza a pedir los informes del texto articulado. En ese texto articulado es donde se adoptan las decisiones que en este caso tienen que ver con las medidas tributarias o tienen que ver, por ejemplo, con la subida salarial de los funcionarios, que vamos a prever que en Extremadura se hará la misma subida salarial que el Estado apruebe cuando tengamos presupuestos generales del Estado, porque este país tendrá presupuestos generales del Estado para el año 2018 en algún momento. Pero la situación de inestabilidad, que por cierto, el Gobierno de la Nación en el informe que ha elevado a la Comisión Europea pone de manifiesto, que la AIREF en el informe sobre nuestras líneas presupuestarias puso de manifiesto, exigen que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y gobernamos tomen decisiones. Entonces, empezamos por el texto articulado. Por lo tanto, en el texto articulado ya van estas medidas. Desde ese momento y hasta que el Consejo de Gobierno apruebe los presupuestos, que será en el plazo de 3 o 4 semanas, dependiendo de los informes, tenemos tiempo para negociar. Y con estas medidas, justo con el estado de gastos, que ya sabemos, porque estos serían los cuartos presupuestos que presentamos, los cuartos que negociamos, cada negociación ha tenido una dinámica, bueno, pues ahora tenemos tiempo para negociar esas cuestiones con los grupos parlamentarios. Y todos los grupos parlamentarios están invitados a esa negociación. Y esperemos, y estoy convencida de que todos los grupos parlamentarios realizarán propuestas y será factible que alcancemos los consensos necesarios. Nosotros estamos trabajando para ello, seguimos trabajando para ello. Empezamos con la ley de medidas, no ha sido posible para este momento. Entendemos que no debemos esperar más, que con los datos que tenemos y en la situación de inestabilidad que vive este país tenemos que dar certidumbre a los ciudadanos, a las empresas, con nuestros presupuestos, pero ustedes saben que los presupuestos son presupuestos. Es que su compañera había pedido la palabra en primer lugar y por aquello de que... Gracias, consejera. En la misma línea que la compañera, por aclarar ya definitivamente, o sea, la bonificación sería para cualquier herencia que recibe... De padres a hijos, de hijos a padres y cónyuges. Independientemente de la cantidad, 1.500.000, 600.000, como ahora había un límite. Claro, ese es el problema, que se han ido haciendo en otros tiempos y yo pongo en valor lo que se hizo en 2010, que fue muy importante, reformas que iban teniendo en cuenta las circunstancias personales tanto del heredero como del causante y eso había dado lugar a una confusión tremenda y lo que es peor, se había utilizado demagógicamente para dos cuestiones que me parecen muy discutibles. La primera, una supresión encubierta del impuesto. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Vamos a defender este impuesto y vamos a defender su regulación nacional. Y lo vamos a defender donde tenemos que hacerlo. La segunda, había generado una gran confusión entre los ciudadanos. Porque se dicen muchas cosas que son falsas. Por ejemplo, 20.000 extremeños pagan este impuesto. No, señor. 20.000 extremeños declaran este impuesto y se benefician de las bonificaciones que ya habría. Bueno, pues a partir de ahora, todos a declarar y todos con la misma bonificación. Padres, hijos y cónyuges. Me refiero... Las leyes tributarias no tienen carácter retroactivo. Vale. Ese es otro equívoco que se ha introducido, probablemente porque están demasiado acostumbrados a las amnistías fiscales. Y quien lo hace, primero, lo hace erróneamente, lo hace con fines perversos, lo hace demagógicamente y, en fin, creo que ya he dicho bastante. Una cosa que ha comentado, en 2 o 3 semanas o 3 o 4 semanas, la tramitación no me ha quedado clara. Si no la podría recordar. El Consejo de Gobierno aprueba y presenta en la Asamblea y a partir de ahí empieza otra etapa que yo hoy también voy a poner en valor. El trabajo parlamentario tiene mucho valor. Las negociaciones donde se deben hacer es con luz y taquígrafo en el Parlamento, presentando enmiendas, diciendo dónde quiero invertir y dónde no quiero invertir, porque estamos demasiado habituados a hablar de gastos y aquí estamos hablando de inversiones en sanidad, en educación,
en nuestros funcionarios, que son muy importantes para llevar a cabo todas nuestras políticas y que cada vez que se dicen determinadas cosas se está poniendo en cuestión su trabajo, y eso es algo que desde el mismo día que tomé posesión me he encargado de defender. Sí, consejera. Sí, como diga. Voy preguntando y después. Los compañeros que trabajan con sonido... Sí, nosotros igual, pero bueno, yo voy preguntando ya. Obviamente, si se bonifica el 99%, se va a dejar de ingresar por parte de las arcas autonómicas. Hay algunos partidos que ya han manifestado su preocupación de que si se deja de ingresar un impuesto, va a haber recortes. Si no se ingresa por aquí, ¿por dónde se va a ingresar? Y también preguntarle, de padre a hijos, entre cónyuges, ¿qué pasa con familiares de segunda? O sea, un tío que le hereda a su sobrino. Bien, me ha realizado las dos preguntas muy pertinentes. Empiezo por la segunda. Los familiares que no son directos en ninguna comunidad autónoma tienen un tratamiento fiscal diferenciado. Está claro que eso no lo vamos a tocar. Bien, este impuesto tiene unas características muy singulares, y es que se paga cuando se muere una persona. Por lo tanto, se pueden hacer previsiones, pero dependerá de cuántos extremeños fallezcan, y estamos trabajando para mejorar nuestra sanidad y nuestros profesionales sanitarios están trabajando para curar a la gente, pero inevitablemente la vida humana es finita. No solamente depende de cuántos extremeños fallezcan, sino que depende también de cuántos extremeños fallecen con condiciones económicas para dejar una herencia. Entonces, nosotros podemos hacer una previsión sobre la base de lo recaudado en los últimos años. Para Extremadura, nuestra previsión, con los datos que tenemos desde marzo de 2015 hasta la actualidad, son 5 millones de euros. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Que el impuesto no era el problema, 5 millones de euros. El impuesto de sucesiones no era el problema. El problema era la confusión que se había generado, de ahí que pongamos en valor una medida de simplificación y de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y, en segundo lugar, se comprueba que era absolutamente cierto todo lo que habíamos dicho, especialmente con la reforma de 2010 y con la reforma de 2015, con la reforma de los presupuestos de 2016, la mayoría de los extremeños no pagan impuestos de sucesiones porque tienen esas bonificaciones. Pero, insisto, si me permiten el término coloquial, era de tal maraña que al final se había perdido algo que es muy necesario en los impuestos, que es que sean comprensibles. Y con esto se consigue que sean comprensibles. Coste, como máximo, 5 millones de euros. Estoy hablando siempre de herencias en las condiciones que he establecido, que ya las he explicado, que no. Hijos, padres, padres, hijos, cónyuges. Pues mire, en la Ley de Medidas Tributarias se podría analizar la cesta de tributos propios y cedidos y ver si se encontraba el equilibrio o incluso la mejora de la recaudación. ¿Por qué no? Si yo no demonizo pagar impuestos, todo lo contrario, yo quiero como ciudadana responsable y en la defensa del Estado social y democrático de derecho pagar impuestos. Y quiero que los que más tienen o los que más ganan, paguen más. Pero eso es una tarea que vamos a seguir insistiendo en ella, tanto en la comunidad autónoma como en la nación. Pero en la ley de presupuestos eso no se puede hacer. Además, con esto y con otras medidas, que por ejemplo son algunas de las que ha explicado el Grupo Podemos y ha trasladado a su propuesta, pero que son de otra naturaleza, se mejora la administración tributaria. Por cierto, nosotros en el proyecto de ley de presupuestos no solo tenemos previsto esta medida, tenemos previsto también reforzar nuestra administración tributaria, seguir combatiendo el fraude fiscal. Pero eso no se puede hacer a coste cero. Quien hace un plan de fraude fiscal diciendo que tiene coste cero está engañando a los ciudadanos. Eso implica dotar de medios, de recursos
a la Dirección General de Tributos, que es quien se encarga de ello, entre otras cosas para hacer campañas de sensibilización a la opinión pública y algo que a mí me parece muy importante, que es educación fiscal. Y todo eso lo tendremos que diseñar a raíz de una decisión, esta, que conlleva, primero, para los ciudadanos, importantes bonificaciones. Segundo, para la Administración, una transformación en aras de la simplificación y de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y como estamos en un proceso donde las ideas de los grupos serán bienvenidas, invito a los grupos a que se sumen a esta nuestra propuesta, que ya he explicado en las reuniones, de la necesidad de mejorar los medios de la Administración para que los ciudadanos cumplan, porque es de una irresponsabilidad manifiesta hablar de los impuestos como sanción. Quien dice que los impuestos es un castigo está demostrando su absoluta falta de altura como responsable político. Y con esto creo que he dicho bastante. Los impuestos no son una sanción, son la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los servicios públicos. Hola, buenos días. Quería saber, ¿ya se ha trasladado esta propuesta a los grupos o se le va a mandar después de esta rueda de prensa? ¿Y cree que contentará al movimiento que hay en los últimos días? Bueno, mañana hay convocada una manifestación. ¿Cree que parará un poco, contentará a estos grupos? Mire, los grupos conocen que nosotros estábamos trabajando en acoger una propuesta y ayer informalmente les informé, valga la redundancia, de que a la vista de que la tramitación de la ley de medidas nos resultaba factible en un tiempo razonable, tomaríamos las decisiones. No pedían nuestras decisiones, ya tienen nuestras decisiones. Sobre ellas estamos dispuestas a discutir. En cuanto a la segunda cuestión, si llevamos ese argumento hasta sus últimas consecuencias, tendríamos que conceder la independencia a Cataluña porque la gente está en la calle. El Gobierno no gobierna porque existan plataformas. Respeta muy mucho el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, pero sus decisiones son decisiones fundadas en razones técnicas, jurídicas y políticas que yo les he resumido. Pero creo que no estamos aquí para parar. No digo que lo hayan hecho por la presión de la calle, sino si contentará a los que están protestando en la calle, no que hayan hecho por la presión. Creo que lo que se pide en la calle es muy diferente de lo que el Gobierno ha decidido, porque lo que se pide en la calle se pide partiendo de errores manifiestos, no los voy a censurar aquí porque he dicho que respeto la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Esta es una decisión para los extremeños, para todos los extremeños, para todos aquellos que además están en una situación de confusión porque no saben respecto de este impuesto ¿de qué estamos hablando? Entonces, los ciudadanos extremeños son ciudadanos maduros, ciudadanos cívicamente ejemplares. A raíz de esta decisión que hoy les anuncio, sacarán sus conclusiones. Los que se quieran manifestar, que se manifiesten. Sí, consejera, una aclaración. Habla siempre de sucesiones. Entiendo que las donaciones también están contempladas. ¿O? No, sucesiones. Si estuvieran contempladas, y eso ya se lo he trasladado a los grupos desde el primer día, y además creo que es un error mezclar ambos impuestos y voy a intentar explicar muy sintéticamente por qué sucesiones y por qué no donaciones. Donaciones tiene ya un régimen de bonificaciones muy importante y además muy vinculada a las condiciones de las personas por discapacidad, por parentesco y al destino a actividades económicas que creo que hay que reconocerlas y ponerlas en valor. Pero con el impuesto de donaciones puedo estar beneficiando a alguien que tiene bienes aquí, pero que paga el IRPF en Madrid, o en Aragón, o en Galicia, porque el impuesto de donaciones tiene en cuenta el lugar donde está el bien o el lugar donde está lo que se dona, no tiene en cuenta la residencia del beneficiario, no tiene en cuenta la residencia del donatario, del donante. Entonces, así como el de cesiones está muy vinculado a Extremadura y a los extremeños, el de donaciones sabemos que cualquier persona que tenga, por ejemplo, un bien inmueble en Extremadura, que haya tenido siempre su residencia en otro sitio, cosa que es muy frecuente, se beneficie de esto y eso no es lo que queremos. Eso a nivel nacional
también creo que se debería debatir y se debería estudiar en una reforma más amplia de nuestro sistema tributario. Pero la respuesta es donaciones no. No más allá de lo que tenemos, porque es que parece que no tenemos nada y tenemos mucho. Y lo que tenemos está orientado a los extremeños. Consejera, después de la tercera ronda de reuniones, ¿de dónde estaría más cerca el Gobierno? ¿De Podemos, del Partido Popular? ¿Quién ha mostrado más cercanía con ustedes? Lo he explicado al principio, si quiere se lo repito. Ciudadanos ni siquiera ha venido a la tercera reunión. Después de la tercera reunión, Podemos ha realizado una propuesta que tiene distintos elementos que se podrán considerar en los trabajos que vamos a proseguir de una ley de medidas tributarias y se podrá completar. El Partido Popular ha dicho una cosa en el Parlamento, dice otra cosa en la calle. Cuando nos centramos en un tributo, solo tiene una idea: no pagar impuestos. Y eso es antidemocrático. La defensa del Estado social y democrático del derecho que consagra nuestra Constitución exige que los responsables políticos asumamos trasladar a los ciudadanos que los impuestos están para sostener los servicios públicos. Ahora, están invitados a esto, se pueden sumar. Todos están invitados desde este momento a un ejercicio de reflexión, que estoy segura que lo harán, de racionalidad y de compromiso con los intereses de los extremeños que el Gobierno responsablemente, en el ejercicio de su capacidad, de su potestad y de su facultad de iniciativa, ha tomado y da a conocer a través de todos ustedes. Consejera, decía que como mucho se perderán 5 millones por la nueva bonificación general del impuesto y por la bajada de un punto en el tramo autonómico del IRPF han calculado cuánto se perdería y, por otra parte, y aprovecho, nombraba la IREF. ¿Mantiene la consejera que se va a cumplir el objetivo de déficit al final o dará la razón a esta institución? Bien, vamos por partes. La mejora del tramo autonómico del IRPF, estamos pendientes de la revisión de los últimos datos, pero entendemos que son unas cifras asumibles que se compensan con la percepción de mayores ingresos del sistema de financiación. Y, como hemos dicho muchas veces, lo ha dicho el presidente de la Junta, lo ha dicho en la Asamblea, lo ha dicho en esta tribuna, lo ha dicho en otros foros. La presión fiscal a la que estaban sometidos los extremeños en ese tramo de IRPF era de las más altas de España, si no la más alta. Nos colocamos en la media de las comunidades autónomas, pero lo que suponga se compensa por mejoras en la recaudación, por mejoras en la situación del empleo, porque hay más gente trabajando, por mejoras en los recursos del sistema de financiación, que son nuestros, que no nos lo prestan ni nos lo regalan, en contra de lo que dicen otros. Y, en ese sentido, pues, nos parece asumible. Informe de la IREF, cumplimiento de los objetivos de estabilidad. El informe de la IREF hace una advertencia muy seria, después de reconocer que vamos a hacer lo que hemos venido diciendo que estamos haciendo, que es un esfuerzo de consolidación fiscal que pase porque no haya recortes ni ajustes, que no lo hemos hecho, todo lo contrario, se han recuperado derechos en sanidad, en educación, en servicios sociales, en políticas de actividad, de activación de la vida económica. Del informe de la IREF, que reconoce que es factible, pero difícil, confirma lo que yo les he dicho desde el primer día y lo que el presidente de la Junta ha dicho desde el primer día. Se irá haciendo paulatinamente, es decir, iremos cumpliendo, porque cumplimos con deuda, aunque es cierto que el objetivo de deuda la IREF lo analiza, poniéndolo en relación con lo que significan las facilidades financieras de los fondos de liquidez autonómica, pero cumplimos deuda, cumplimos con pago a proveedores y seguiremos cumpliendo. Y todo esto, y lo más importante, la IREF pone de manifiesto algo que les he subrayado en mi primera intervención y que, por cierto, el Gobierno de España se lo ha dicho a la Comisión Europea. La inestabilidad, las incertidumbres de la situación política en España por el desafío secesionista de Cataluña hace
que las consideraciones macroeconómicas que se hacen sobre base científica, sobre base sólida, donde hay muchos organismos que están de acuerdo, puedan saltar por los aires. Entonces, Extremadura no va a ser diferente, porque no somos una isla en España. Y, por cierto, aprovecho para reivindicar que necesitamos medidas fiscales especiales del Gobierno de la Nación en un compromiso claro con la activación económica de Extremadura, porque la convergencia requiere partir de situaciones de igualdad. Empecemos por el tren, por la reivindicación de infraestructuras ferroviarias del siglo XXI. Cumpliremos deuda, cumpliremos pago a proveedores. Nos iremos aproximando al objetivo de déficit que, vuelvo a decir, como dice la AIREF, y se lo ha dicho muchas veces, que se tiene que adecuar a las necesidades socioeconómicas de cada comunidad autónoma. Y mire, lo expliqué la última vez que comparecí en el Parlamento. Simplemente con que el Gobierno de la Nación cumpliera lo que tiene que cumplir, más inmediato, que es el protocolo de inversiones extraordinarias. Y digo más, el Estatuto de Autonomía en cuanto a deuda histórica y porcentaje de inversiones en Extremadura, cumpliríamos. Pero ya lo he dicho también, no vamos a cumplir si ello implica recorte. Ahora, también le digo, si alguien en España en estos momentos puede afirmar categóricamente algo distinto de lo que dice la AIREF y lo que el ministro de Economía le ha dicho a la Comisión Europea, me parece que una de dos, o es un irresponsable o tiene unas dotes proféticas que ya me gustaría a mí tener. Sí, España vive una situación de emergencia nacional que tiene traslación a la actividad económica y a las obligaciones de consolidación. El presidente de la Junta de Extremadura lo explicó tras la reunión con los extremeños. La defensa de la Constitución, algo en lo que este Gobierno está empeñado y lo hace con medidas generales y con medidas particulares como esta, la defensa del Estado social y democrático de derecho, ahora mismo está en causa. Por lo tanto, también está en causa toda la arquitectura de estabilidad presupuestaria que depende de la estabilidad política. Creo que en la primera página del informe de la AIREF se señala con bastante claridad. El ministro de Economía ya lo ha dicho a las instituciones europeas y las instituciones europeas nos lo recuerdan. Y nosotros aquí lo anticipamos, fijamos nuestra posición política de defensa de la Constitución y apelamos en este momento al cumplimiento de la Constitución como primer requisito para resolver el gran problema que tiene este país, que va a afectar a la vida de todos los españoles. Ahora, dicho eso, el esfuerzo de consolidación que ha hecho este Gobierno no lo ha hecho ningún Gobierno en Extremadura. Y los números están ahí, se los vuelvo a facilitar, lo hemos explicado, nuestro compromiso de los recursos extras, destinar una parte a consolidación y, por supuesto, no hay facturas en los cajones. Y nuestra deuda, nuestro principal acreedor se llama Instituto de Crédito Oficial. Eso es un préstamo, no es un regalo. Y ese préstamo tiene condiciones que yo insisto en que deberían de ser todavía más favorables. Aunque la tasa de interés es muy pequeña, coste cero. Pero eso, sobre todo, tiene obligaciones de transparencia. Y más transparentes que este Gobierno no lo es nadie. Y otros gobiernos que dejaron a los extremeños con millones de facturas y millones de euros pendientes de pago en el cajón es que no querían ser transparentes. Me refiero al Gobierno del Partido Popular. Ahora que se habla de que uno de los elementos del nuevo sistema de financiación es la condonación de las deudas, de los préstamos del FLA, pues resulta que nosotros llegamos tarde. ¿Y por qué llegamos tarde? Porque no se quería ser transparente, porque no se quería dar explicaciones a quien legítimamente puede exigirlas, que es el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Hacienda. Hola, yo quería decir, ayer también se conoció otro informe que decía que Extremadura era la menos competitiva fiscalmente y yo pregunto si esa es una buena publicidad para atraer inversión a la región. Bueno, esos informes sobre competitividad fiscal yo creo que van dirigidos al Ministerio de Hacienda.
que de la misma manera que para determinados territorios, en función de sus condiciones geopolíticas y físicas, la geografía nos condiciona, ya he hablado de Canarias tiene un régimen fiscal especial, se habla del régimen fiscal especial de Baleares, por supuesto de Ceuta y Melilla, que yo defiendo, pero pido lo mismo o mejor para Extremadura. No son condiciones que dependan solo, o mejor dicho, es que en su mayor parte no dependen de la Junta de Extremadura. En lo que dependan de la Junta de Extremadura se están dando todos los pasos necesarios para atraer también inversiones. Pero luego, si me lo permite, es que ese es un problema global y es un problema de Europa, porque no se puede admitir el dumping fiscal. Hay que llamar la atención a algunos países de la Unión Europea que juegan con los impuestos para que las grandes multinacionales, véase las más relevantes en el mundo de la red, tributen en Irlanda y no tributen aquí. Entonces, no es que sea un problema de Extremadura. Extremadura tiene un problema y, además, también lo dijo el presidente en el debate del Estado de la región. Y, además, como hemos ejercido nuestra capacidad normativa en materia fiscal de manera muy responsable, impuestos sobre instalaciones que inciden sobre el medio ambiente, impuestos sobre los depósitos bancarios, ahora exigimos que se reconozca que necesitamos un tratamiento fiscal especial para atraer inversiones. Pero que tiene que defender el Gobierno de Madrid, porque esto hay que explicarlo en Bruselas. Y no vale lo que otras veces nos han dicho o lo que nos siguen diciendo cuando seguimos planteando esto. Es que hay que convencer a la Unión Europea. Convénzanla. Porque creo que los datos son suficientemente expresivos y además ponen de manifiesto dos cosas. La primera, el gran esfuerzo que hacen los extremeños, su gran capacidad de trabajo, de innovación, pero claro, mientras aquí tenemos que batallar por el tren, mientras aquí tenemos que batallar por completar nuestras redes de comunicaciones, y me refiero a las transversales, que tan importantes son para Extremadura, otros se llevan los fondos de investigación y desarrollo porque tienen las infraestructuras ferroviarias del siglo XXI, autopistas que invito a que vean cualquier plano, y nosotros todavía estamos en ello. Gracias.